Queridas, queridos, continuamos con ya la tercera parte del texto Simposium sobre Psicoanálisis Infantil. Ajá, están viendo ya en pantalla donde nos habíamos quedado en la vez pasada. Esta parte, página 156. Todavía tenemos un buen de trabajo por delante, me parece. Eh, Ahorita nos estamos ocupando en buscar definir lo que es y no es psicoanálisis. Por un lado, tenemos la figura, eh, digamos, con cierta importancia dentro de la historia del movimiento analítico, Melanie Klein, que hasta cierto punto llega a oponerse a la figura de Sigmund Freud, o a sus extensiones. Entiéndase Ana Freud. Para el tiempo descrito este ensayo, ya el psicoanálisis había crecido, se había ensanchado, había llegado a mucha gente y por lo que ven tenemos más de 20 páginas por delante, hasta la 183. Ahorita estamos en la 156, si mal no recuerdo, pero les estaba contando mientras regresamos a la página original donde nos habíamos quedado. Eh, para este tiempo descrito este texto, 1920 veintitantos, si mal no recuerdo. De hecho, no, sería un buen dato. Pero, por supuesto, Sigmund Freud estaba vivo. Ajá. Sigmund Freud era un poco mayor que la doctora Melanie Klein, hablando de edad. Ajá. Y, por supuesto, miren, 1927, Freud muere hasta 1939, poco antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Pero, por supuesto, ya para 1927 el movimiento psicoanalítico tenía ya 27 años. Entonces, dentro de esta historia se inserta el trabajo, la obra de la doctora Melanie Klein, que si bien hasta donde yo sé no fue discípula directa del doctor Freud, sí tuvo un peso dentro del movimiento psicoanalítico, de forma tal que les enseño uno de mis tesoros adquirido no hace mucho y al cual ciertamente no le he dedicado mucho tiempo. Pero, controversias, Anna Freud, Melanie Klein. Ajá. Texto que abarca de 1941 a 1945. Freud muere en el 39, septiembre de 1939. Para 1941, su hija adquiere relevancia. Anna Freud adquiere, digamos, el liderazgo de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, asociación que vive todavía, asociación que es actual, pero que poco a poco se va separando, poco a poco hay divisiones dentro de la escuela, dentro del pensamiento psicoanalítico, una vez muerto el doctor Sigmund Freud. Y uno de los pilares es Melanie Klein. Ajá. El texto que estamos abordando, repito, Simposium sobre psicoanálisis infantil, radica sobre las posturas de las dos, Anna Freud y Melanie Klein. Posturas contradictorias, posturas que apuntan a lados distintos. Por un lado, Anna Freud decía, el psicoanálisis es más bien una técnica empleada para adultos. Para los niños está la educación. Y ahí hay una ética, respetable, ciertamente, pero también limitada. Melanie Klein se opone y dice, no, el psicoanálisis es sumamente efectivo en niños. Y en el video pasado, tratando de definir lo que es y lo que no es psicoanálisis, aporté mucha de mi propia experiencia, no en psicoanálisis infantil, sino entre las diferencias psicoterapia y psicoanálisis en México. Ajá. Y esto no de manera teórica, sino más bien práctica. Ajá. Eh, Dentro del psicoanálisis, digámoslo así, en un aspecto teórico, la figura de la infancia es no solo un aspecto eh, cronológico, no solo una situación de edades, sino también de los cimientos de lo que podemos nombrar como la
psique, como la estructura psíquica, como lo anímico, como la vida afectiva. Ajá, la base. Ujú. En alguno de mis videos ya tengo ya tiempo aquí en YouTube analizando la obra de Freud. Ya terminamos toda la edición a Morortu, toda la traducción por James Strachey, que luego pasa al español por Luis Echeverry. Y ahorita, en estos momentos en los que estoy grabando este video, comencé otra traducción, la de Luis López Ballesteros, que sería la segunda en importancia dentro de, digámoslo así, el psicoanálisis mundial. Ajá. Entonces, dentro de todo este trayecto que ya tengo en YouTube, totalmente gratuito, de acceso universal, digamos, de acceso para cualquiera que le interese el tema, he nombrado como, digamos, en el psicoanálisis, al menos podemos decir teóricamente, todos somos niños. ¿Por qué? Porque si bien nos estructuramos de tal manera que como individuos adultos, hombres o mujeres, pero adultos, podemos integrarnos a un mundo social, no dejamos de conservar, por ejemplo, rasgos narcisistas, rasgos a través de los cuales nosotros adquirimos un lugar, ¿cómo decirlo?, digno en la humanidad. Y con digno, justamente me refiero a yo me sostengo, yo sostengo mi vida. Ujú. Por poner solo un ejemplo de la sexualidad infantil. Ujú. Narcisismo no necesariamente quiere decir un estado enfermizo, sino un estado que le otorga una importancia, aunque sea minúscula, al sujeto. Ajá. Narcisismo. Por supuesto, hay narcisismos muy exacerbados, muy exagerados, muy firmes y narcisismos que tienen, digamos, problemas severos al momento de querer establecer una relación con un otro. Ujú. Llámese papá, mamá, hermanos, familia, llámese compañeros, maestros, etcétera. Para ellos no hay un otro, sino que toda la importancia del mundo la tiene el yo, por decirlo de una manera. Ajá. Pero ya, me he extendido mucho en esta introducción. Ahorita retomamos entonces la discusión de Melanie Klein con la hija del maestro Anna Freud. Es cierto que Anna Freud también cree que este propósito es necesario desde el comienzo como preparación para el trabajo, pero además cree que una vez que ese propósito existe, puede contar con él que progresa el análisis. A ver, puede contar con él que progresa el análisis. No entiendo del todo esto, queridas, queridos. Ajá. Dejé, digamos, en el video pasado una referencia a esta palabra, propósito. Ajá. Que puede, como pueden ver, es fundamental para entender al menos esta parte del texto. La nota que me dejé para empezar este video es definir el análisis, ajá, que Anna Freud, podríamos decir, ubica al psicoanálisis como un método complementario de la educación. Ajá. Podemos decirlo, y esto de manera superficial, una herramienta de sometimiento. Ajá, lo cual me llama mucho la atención porque, al menos dentro de mi abordaje de la obra de Freud, yo no percibo al psicoanálisis como un empeño, una herramienta en manos de ninguna persona para someter a otra. Ajá. La cuestión de la resistencia, por ejemplo, que hay ciertas interpretaciones de que la resistencia es hacia el analista es superficial y falsa. Ajá. Más bien un empeño de adaptar el psicoanálisis a la política de salud mental. Ujú. Cuando Freud habla de resistencia, es una resistencia del sujeto en contra de las producciones del mismo sujeto. Es decir, resistencia como una forma de represión. Resistencia, o podemos decirlo también, yo me resisto a conocer determinadas relaciones de mi propio contenido para conmigo mismo. Es decir, yo no quiero pensar, decir o hacer
ciertas cosas en mi vida porque las consecuencias inmediatas o posteriores, que las he vivido ya de cierta manera, aunque sea afectivamente en la fantasía, serían indeseables para mí. Ajá. Resistencia. Sin embargo, a partir de el tratamiento analítico, digámoslo así, el contacto libre de mí con mi propio discurso, facilitado justamente por la labor del analista, me permite, digámoslo así, ir extendiendo mi yo más allá de lo que yo mismo me he permitido a lo largo de mi vida. Ajá. Entonces, voy a leer un poco más atrás. Con los niños no podemos esperar encontrar ninguna base definitiva para nuestro trabajo analítico en un propósito consciente como sabemos. Ni siquiera en los adultos se mantendría por mucho tiempo como único soporte del análisis. A ver, voy a hacer la letra un poco más pequeña porque ya me estaba abarcando demasiado en mi campo de visión. Am, Podemos decirlo así. ¿Para qué deseo funciona el psicoanálisis? ¿Para el deseo del analista o para el deseo del analizante? Ajá, lo voy a poner así. Ujú. Cuando llegamos con un niño a platicar, a realizar un análisis, que recordemos, es un discurso, es un intercambio simbólico, hablar. Ajá. El niño no sabe lo que queremos. ¿Por qué? Porque no nos colocamos frente a él o frente a ella como papá o mamá o como maestro. Ujú. Entonces, ¿qué es el análisis para los analizantes? Únicamente la plática. ¿Y cuál es el objetivo de esa plática? ¿Cuál es el objetivo de ese intercambio de símbolos? Y aquí, por supuesto, estoy definiendo y de manera muy superficial una comunicación entre dos seres humanos como un intercambio de símbolos. Ajá. Que en sentido estricto nunca podemos decir estaremos seguros, completamente seguros, que si mientras dos personas hablan, se entiendan. Que si mientras dos personas hablan, estén realmente intercambiando símbolos. Entonces, podemos decirlo así, todo esto que estoy subrayando. Si bien cuando establecemos una conversación con adultos, podemos más o menos empatar en el sentido de que el adulto, particularmente, y en el caso específico de Freud y de Klein, el neurótico, la neurótica, viene conmigo, analista, como experto yo, de protegerlo, ayudarlo, ayudarla para, digámoslo así, expander su relación consigo mismo. Una cosa distinta ocurre con los niños. Ajá. Voy a plantearlo con otras palabras. En el psicoanálisis se establece una alianza terapéutica, también llamada transferencia, que puede ser positiva o negativa, dependiendo de el afecto que se deposite de tiempo en tiempo en una sola persona hacia el analista. Ajá. Algo diferente ocurre con los niños. ¿Por qué? Porque los niños no tienen o no manifiestan ninguna necesidad de curarse de sí mismos. Estoy diciendo exactamente lo mismo. Ajá. Estoy interpretando lo que está subrayado. Ajá.
ese propósito existe. Cuando ese propósito existe, se puede contar con él y progresa el análisis. Ajá. Estoy modificando, hago esa observación antes de continuar, estoy modificando un poquito el texto, ajá, con el objeto de encontrar un significado, un sentido. Puedo estar equivocado, ajá, pero queridas y queridos, no solo nos hemos encontrado con errores de imprenta en este archivo, también es posible y es necesario incluso formular los principios básicos cada vez más transmisibles de cualquier disciplina científica. Ajá. Entonces, lo que he dicho se inserta justamente en relación del doctor Freud con su tradición médica. Ajá. Digamos, estoy contextualizando el texto de acuerdo a la historia que hemos abordado en este canal durante ya algunos años. Ajá. Entonces, dice Klein, esta idea me parece errónea y siempre que apela a esta comprensión, lo que realmente hace es apelar a la angustia y al sentimiento de culpa del niño. A ver, vámonos despacito. No tenemos por qué correr. No se trata de leer bla, 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 bla y decir que entendí al final nada. Ajá. Si bien eh, hay un deseo de la persona que viene a consultarnos como analistas, lo que entiendo que dice la doctora Klein es también los niños desean y también los niños nos insertan a nosotros como adultos en ese deseo, sin que realmente signifique para ellos, para los niños, angustia o culpa. Ajá. Es decir, nosotros no necesariamente somos ni provocadores de angustia y de culpa, ni, digamos, quien soluciona la angustia y la culpa del niño. Ajá. Vamos a continuar. En sí mismo, esto no tendría nada censurable, ya que los sentimientos de angustia y culpa son indudablemente factores importantísimos para la posibilidad de trabajo. Y aquí, queridas, queridos, un aporte mío. Ajá. Por supuesto, este aporte mío lo hago desde mi propia experiencia en el análisis, tanto como analizante como analista, y lo hago en afán de definir el análisis en contraste con las psicoterapias. Ajá. Una psicoterapia diría la angustia y la culpa, independientemente de si es en el niño o en el adulto, es mala y hay que combatirlas. La angustia y la culpa no son naturales, son sentimientos negativos y tenemos que contraatacarlos, tenemos que combatirlos, eliminarlos de las posibilidades afectivas de la humanidad. Psicoterapia. El psicoanálisis no. Pregunta para ustedes antes de continuar. ¿Podrían concebir una angustia o una culpa deseable como sujetos y, digámoslo así, como expertos? ¿Ustedes querrían para ustedes mismos angustia o culpa? ¿O ustedes querrían angustia o culpa para otros? Lo voy a poner así. Ahorita, borrando las barreras, borrando la identidad del analista como sujeto y como experto. Ajá.
Pregunta para los analistas, aquellas que se identifiquen como analistas entre mi audiencia. ¿Ustedes sienten culpa o angustia? Yo sé que sí, pero ¿qué hacen con eso? ¿Lo viven o lo combaten? Y estamos abordando, ciertamente. Estoy partiendo del trabajo de Klein para hacer otra propuesta de trabajo, con el objetivo de decir, esto es el psicoanálisis. ¿Qué debo anticiparlos? Podemos llegar a conclusiones y conclusiones fundamentales, correctas, verdaderas, pero, queridas y queridos, y esto es gracias a Freud, no nos conformemos con una sola definición. El doctor Freud no solo dio una sola definición de psicoanálisis, dio muchísimas. Por eso, ahorita, regresando a mi comentario y a mi aporte, efectivamente, no solo la angustia y la culpa son posibilidades afectivas, sino también adaptativas. Entonces, en la medida en la cual nosotros como seres humanos admitimos la posibilidad de la angustia y de la culpa, podemos irnos relacionando no solo con esos afectos, sino con muchos otros, a fin de justamente ir expandiendo nuestro yo, nuestras posibilidades de convivencia con nosotros mismos. Yo, en mis propios análisis, he logrado llevar a la gente a considerar su propia angustia y su propia culpa como efectivamente no solo sentimientos normales, sino sentimientos valiosos. Por decirlo de una manera, la gente sale así menos enojada consigo mismo, consigo misma, de sentir o por sentir. Ajá. Y esto es mío, esto es mi aporte, esto es lo que yo les puedo decir. La diferencia entre psicoanálisis y psicoterapia. La psicoterapia parte de patologizar todo, es decir, todo es enfermedad mental, todo, hasta la felicidad. Si estás muy feliz, a lo mejor eres maníaco, quién sabe. No sabemos. Partamos de que sí, partamos de que estás mal y tienes que cambiar todo. Pero no te digo eso, no te digo eso desde el principio de mi terapia, no, no, no. Lo que yo te digo es, estoy para servirte y parto de tu culpa, parto de tu angustia frente a ti mismo para abrazarte, literalmente, en una terapia infinita. ¿Con qué objetivo? No lo sé, no me preguntes, pero tú me pagas. Y lo que les comento, esto de me voy más tranquilo porque yo pensé que estaba muy mal y me doy cuenta que realmente tengo razones para sentirme como me siento, lo he hecho en una sesión, una hora, media hora, no me acuerdo, pero es lo que yo les puedo aportar, queridas y queridos, para definir al año 2024, 2025 y los 2020 en general, 2030, espero seguir vivo para el 2030. Psicoanálisis es una práctica tal vez no académica, pero viva. Ajá. Ciencia, sin duda, lo sostengo, lo puedo defender. Pero si hablamos de la ciencia como un movimiento humano, no académico, entonces el psicoanálisis es ciencia. Si hablamos de que determinados grupos dentro de determinadas universidades abarcan el poder político de la ciencia, entonces el psicoanálisis no es ciencia. Si reconocemos que
la ciencia obedece a intereses políticos y económicos, entonces el psicoanálisis no es ciencia. Pero si nosotros reconocemos la ciencia como un empeño humano universal, entonces definitivamente lo es. Y lo puedo justificar y lo puedo demostrar. Pero regresamos al texto, queridas y queridos. Yo les estoy hablando de mis posturas, mis necesidades históricas, sociales, culturales, pero ahorita estamos estudiando otras. Ahorita estamos viendo el pensamiento de una mujer que defiende su lugar, defiende su postura, defiende también su experiencia delante de otras presiones políticas, ¿verdad, doctor Freud? Besos a los dos, queridas y queridos, a Anita, a Kleincita, ¿no? Melanita, Melanie y a los tres entonces, al doctor Freud. Dice el texto. Pero creo que debemos tener bien claro cuáles son los soportes en los que nos apoyamos y cómo los usamos. El psicoanálisis no es en sí mismo un método suave. No puede ahorrarle al paciente ningún sufrimiento. Y esto se aplica también a los niños. ¡Wow! Ciertamente, queridas y queridos. Primero que nada, ¿cómo sabemos que una persona sufre? Y especialmente esto se aplica a los niños. Yo mismo fui un niño y yo mismo llegué a ser berrinche rabieta porque no me compraban un juguete que yo quería. Un juguete, un, un objeto que yo como niño no necesitaba para seguir vivo, pero quería. Y por supuesto, ustedes sabrán cómo los niños, cómo las niñas lloran, a veces terriblemente, sin sufrir. Ajá. Estoy yo describiendo una situación que ustedes pueden constar en la vida real. Ajá. Niños, no podemos decir que fingen, pero sí usan su afecto para obtener algo. Ajá. Rabieta, berrinche. Ajá. Mientras que la doctora Klein dice, el psicoanálisis es una práctica que tiende a buscar lo real desde el punto de vista objetivo. Y en ese sentido, a través simplemente de una plática, no podemos nosotros como analistas decir, es que esto no se lo puedo decir al niño o a la niña porque lo puedo lastimar, puede sufrir por mi culpa. Siendo que estamos hablando no de una plática, ¿cómo decirlo? Educativa, no de una conversación autoritaria, sino simplemente intercambio verbal de símbolos. Ajá. No podemos dejar de mencionar los elementos que constituyen el lenguaje en general. Supongamos, desde cosas muy sencillas. Háblame de tu papá, háblame de tu mamá. Con eso podemos partir de intercambios donde podemos encontrar ya bloques, límites. No quiero hablarte de mi padre porque lo odio o lo amo mucho y no quiero que eso cambie. Ajá. O bien, supongamos una situación más delicada. Un niño, una niña
de la que suponen papá o mamá fue víctima de alguna clase de crimen. Ajá. Y llega el momento en el que los padres, los cuidadores, preocupados por sus hijos, por sus infantes, los llevan ante un experto que puede ser psiquiatra, psicólogo, psicoanalista. Ajá. Pero, ¿qué hacemos cuando nosotros como adultos suponemos un sufrimiento en un infante? No a partir de un evento, sino a partir de una representación, de un pensamiento, de una idea, de un afecto. ¿Estarán listos ustedes para ello, queridas y queridos? Para eso justamente está el psicoanálisis. Porque, queridas, queridos, el análisis no trata de curar nada. Salud. Y sin embargo, el psicoanálisis, en su libre, libre asociación, asociación libre, en su libertad del discurso hacia el analizante, no hacia el analista, el psicoanálisis permite ir que el sujeto mismo se vaya enfrentando con eso que lo constituye, con esos límites que él o ella se han impuesto desde pequeñitos. A eso me refiero justamente con la base teórico-práctica del psicoanálisis. Ajá. Y esta definición también la he puesto desde casi el principio, el psicoanálisis al momento de que yo como analizante, no yo como analista, sino yo como usuario de psicoanálisis, adquiero esa libertad frente a mí mismo de hablar, entonces el psicoanálisis favorece una especie de delirio, es decir, comienzo a hablar, ya no sé lo que quiero decir, ya no sé lo que estoy diciendo, pero soy yo. Ahí la figura del analista es la que cobra, digamos, un papel no represor, no directivo, y sin embargo, que sí brinda una cierta estructura a ese delirio. Ajá. Un delirio que tiene todo que ver con la naturaleza infantil, con la relación de los niños con su cuerpo, con sus pulsiones, con sus necesidades. Ajá. Por esto, podemos separar de manera tajante psicoanálisis y psicoterapia. Continúa el texto. De hecho, el análisis debe forzar la entrada del sufrimiento a la en la conciencia e inducirla a reacción si ha de ahorrar al paciente un sufrimiento posterior permanente y más fatal. Repito esto porque es importante. El psicoanálisis no es un apapacho. El psicoanálisis no es un paliativo. No se hizo el psicoanálisis para decir, sí, te pasó lo peor, pero la vida es bella, la vida es bonita y tienes que vivirla porque te callas, ¿eh? No. En el psicoanálisis nos enfrentamos al sufrimiento. Pero, queridas y queridos, esto es una función del yo. ¿A qué me refiero con esto? He hecho mención superficial, también para que el video no sea tan fuerte, de que niños pueden ser víctimas de delitos, ya sea por adultos o por niños. Ahorita lo voy a dejar así. Pueden ser delitos de maltrato, pueden ser delitos X, Y o Z. Muchas clases de delito. Y otra cosa es, ejemplo real, soy un niño, tengo todo lo que quiero, todo. Yo
como niño, tengo 10 años y ya tengo carro y departamento. Carra. Lapsus mío. Pero regreso al ejemplo. Ya me saboteé a mí mismo, pero regreso a mi ejemplo. Lo tengo todo, todo. No necesito nada en esta vida y no lo quiero. No quiero que mi vida sea fácil. No quiero que mis papás me den todo. No quiero mi vida. ¿Válido o no? ¿Quién determina el sufrimiento? El sujeto, el que siente, la que siente. Y por supuesto, los que sienten son también niños. Una cosa es sufrir por dolor, pero también el placer puede llevarnos al sufrimiento. ¿Cómo la ven, queridas y queridos? No, 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 es que lo que dices no tiene sentido. Bueno, escuchen a los niños y también escuchen a los adultos. Es que tengo un trabajo, soy multimillonario, tengo pasión en mi vida, tengo familia, esposa, hijos, amantes, muchísimas amantes, pero no estoy satisfecho. Tengo todo, literalmente todo el dinero del mundo. Mire, Bill Gates, Elon Musk, amigos míos, pero mi vida es miserable. ¿Por qué? ¡Pum! Empezamos, queridas, queridos. Una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. Para que el dolor o el placer se transformen en sufrimiento hace falta un elemento, el sujeto, ustedes. Entonces, queridas, queridos, de esto no puede hablarse si no es en el psicoanálisis, un lugar donde podemos dar cuenta de lo subjetivo, lo personal, lo íntimo. Y al hacer este comentario, ciertamente me apoyo en mi práctica como analista, pero los tres ensayos de teoría sexual de Sigmund Freud no dicen esto literalmente. Esto que les estoy comentando lo debo también en gran parte a mi trayectoria como analista, que ya tengo de 2009 a la fecha. 2009, 13, 15 años en el análisis. 15 añitos, queridas, queridos. Y todavía me digo en pañales en el análisis. Cuando escucho a mi analista, digo, wow. No, 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 esa mujer está en otro nivel. Pero, doc- querida doctora Silvia, sigo anhelándola y sigo anhelando ser como usted. Y eso por nombrar un solo elemento dentro del mundo del psicoanálisis. Una mujer, una mujer tremenda. Pero, queridas y queridos, entonces, repito, el análisis no es en sí mismo un método suave. No puede ahorrarle al paciente ningún sufrimiento y esto se aplica también a los niños. De hecho, debe forzar la entrada del sufrimiento en la conciencia e inducir, empujar, sugerir la abreacción, la reacción. Es decir, ahí como que se aproxima tantito tu decir a algo que yo sé que te puede destrozar. Solo lo voy a decir. No así, pa, pa, pa. No se trata de torturar, pero tampoco de ahorrar sufrimientos. Ajá. Porque después de todo, el sufrimiento
forma parte de las posibilidades de la vida afectiva humana. Que repito, no es lo mismo doler, que algo nos duela, a que ese dolor nos cause un sufrimiento, nos cause un padecer. Entonces, forzamos la entrada del sufrimiento en la conciencia, no en el cuerpo, no en el sujeto, sino en la conciencia, e inducir la reacción si hemos de ahorrar al paciente de un sufrimiento posterior, permanente y, dice el texto, más fatal, pero podemos decirlo, más real, ajá, más amenazante, más contundente. Y todo a partir de una plática, un intercambio simbólico. ¿Mm? Por lo tanto, dice Klein, mi crítica no es que Anna Freud active la angustia y el sentimiento de culpa, sino por el contrario, que no los resuelva suficientemente. Me parece una rudeza innecesaria para con un niño el que haga consciente su angustia para que no enloquezca, como lo describe en el ejemplo en la página 9, ejemplo que no conocemos, debo decirlo, sin atacar inmediatamente esta angustia en sus raíces inconscientes, aliviándola así en la medida de lo posible. Es decir, y esto a partir de una plática, el niño se aproxima a un elemento del discurso, un símbolo que a él o a ella le provoca un sufrimiento considerable, ajá, una angustia tremenda. Y él o ella, podemos decir, enloquecen, es decir, adquieren, digámoslo así, una dimensión diferente en la cual no podemos señalar que su discurso contenga un mensaje. Ajá. Ahorita estoy tratando de describir lo que es la locura. Gente que emite símbolos, pero símbolos que no somos capaces de aprender, de capturar, de entender, ajá, de traducir. Es una posibilidad, no del psicoanálisis, sino humana. Ajá. Establecemos contacto con un símbolo, ¡puf! Nos borramos. Ajá. No hay un yo como tal, no hay un deseo, sino vamos a todos lados y a ningún lado al mismo tiempo. Ajá. El analista. No es que poseamos todas las relaciones simbólicas posibles, aunque lo inconsciente como tal nos permite aprender, nos permite, no me equivoco al decir intuir, pero tiene mucho que ver con la escucha analítica. Ajá. Y una escucha analítica que uno también experimentó en el análisis. Podemos decir lo siguiente, el psicoanálisis tiene una relación particular con la locura, de forma tal que es capaz de contextualizarla, ajá, no condenarla. El psicoanálisis, como práctica viva, no consiste en decir esto es locura porque está en un manual y esto porque el manual lo dice que es locura, entonces
lo vamos a normalizar. No, todo empieza en la interpretación de los sueños. Todo el psicoanálisis empieza ahí. Podemos decir, un psicoanalista, en la medida que se acerca a sus propios sueños y es capaz de traducir sus sueños a un deseo que se cumplió en el sueño, interpretación de los sueños, es capaz de acercarse de manera distinta a lo que otras personas dicen es locura. Ujú. Y con esto no quiero decir los psicoanalistas somos los salvadores de la humanidad porque podemos entender a los locos. Eso no. De hecho, tengan mucho cuidado, queridas y queridos, con una persona, digámoslo, que sospechan de locura. Ajá. Ya sea por cómo viste, por cómo huele, por cómo habla. Ajá. Tengan mucho cuidado, porque no solo experiencias propias, experiencias de colegas, tanto en el psicoanálisis como en la psicología, son gente que no sabemos hasta qué punto puedan hacer daño físico, sin que ellos necesariamente quieran hacerlo o reconozcan que están haciendo daño a otra persona. Ajá. Tengan mucho cuidado y de hecho es algo que yo aplico para mi propia vida. Si yo no entiendo a alguien, digamos, y esto empieza desde su propia vista, es decir, la forma en la que la gente, voy a poner una palabra que tiene mucho que ver con la psicología, con la psicopatología. Los psicóticos ven de modo particular. Es algo que al menos yo puedo notar por la forma en la que me ven. Ajá. Los psicóticos, los sociópatas. Ajá. Y ahorita no quiero yo presumir, no quiero que me digan, wow, danos un curso sobre eso. Se trata, digamos, de también algo que me hacen sentir ellos. Ajá. Y esto no solo se limita a la práctica ni del psicoanálisis ni de la psicología. Ajá. Ahorita estoy tratando de eh, describir el contacto que cualquiera en cualquier parte del mundo puede establecer con un loco. Ajá. La psicología, la psicopatología no es de ninguna manera, porque dejaría de ser disciplina científica, el contacto con los locos, la descripción con los locos. Ajá. Podemos describir la locura como aquella gente que no logra conectar con el lenguaje. Ajá. Que no logra aterrizar su propio lenguaje en un significado comprensible para los demás. Ajá. Y esto empieza desde la mirada. Esto empieza desde cómo se conducen físicamente con ellos mismos. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en el análisis que yo mismo he denominado como la facilitación de un delirio en el cual yo mismo me expando como analizante, no como analista? Ajá. Un analista, digamos, tiene esa experiencia. Empiezo con el análisis de un sueño, Sigmund Freud, interpretación de los sueños. Un sueño me lleva a descubrir dimensiones propias infinitas y al mismo tiempo, mientras yo me expando, el análisis y el analista me contienen. Me voy expandiendo cada vez más y más y más. Aquello de lo cual yo no quería saber,
de mí lo voy manejando cada vez con mayor soltura. Ajá. A eso se refiere esto. No se trata, por ejemplo, de decir, es que porque mi mamá me pegó, yo la odio. Eso es falso. La odias por otra razón. ¿Cuál es? Bla, 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 bla. Complejo de Edipo. Ahorita lo podemos súper abreviar así. Envidiaba que mi mamá tenía a mi papá y por lo tanto la odio. Bueno, eso es más creíble. ¿Por qué? Porque se inserta no solo en la teoría, sino también en lo que me has dicho de tu relación con tu mamá. Es que ese es el punto. Llegamos a la comprensión del psicoanálisis no solo cuando comprendemos los conceptos, los hemos integrado a una relación con uno mismo y somos capaces de desafiarlos al punto de poder señalar casos que contradicen la teoría psicoanalítica. Ujú. Esa podemos decir es la confirmación en la formación de un analista. Un analista, ajá, un psicoanalista. Pero lo que dice el texto, y esto es postura de Klein, una vez que un niño, una niña, ha establecido con nosotros un intercambio libre de símbolos a través de su lenguaje o a través del juego, podemos decir, ha enloquecido. Y nosotros tenemos como obligación aliviar su angustia en sus raíces inconscientes. Esto es, señalando su deseo al respecto de las relaciones que le han dado forma, aliviándola así, esa angustia, atacando sus raíces inconscientes, y esto en la medida de lo posible. ¿Por qué, queridas y queridos? El psicoanálisis no es una técnica, un método salvador, porque si lo fuera, estaría diciendo primero que nada que la humanidad es incapaz de salvarse a sí misma y segundo, que la naturaleza del deseo humano es totalmente inoperante. Si nosotros dijéramos, hay alivio porque hay alivio y te callas, entonces estaríamos cancelando justamente la vida afectiva humana, experiencias que he tenido. No, no necesariamente yo. He pasado por psicoterapias, es cierto yo, pero las abandoné en su momento porque suelen ser caras. Y esto mientras yo era un jovencito, no un niño, ni siquiera un universitario. Ajá, psicoterapias, pero que ciertamente yo no sabía dónde querían ir. Ujú. Llego yo a la universidad, me decido estudiar psicología buscando a Freud. Yo conocí sobre Sigmund Freud cuando tenía más o menos 15 años. Estuve en psicoterapia más o menos entre los 11 y los 12 años. Creo que 13 años. Ajá. No, no estuve 13 años en psicoterapia, estuve uno o dos. No sabía qué querían de mí. Creo que querían que hiciera mi tarea, creo. Y estuve en psicoterapia cognitivo-conductual. Ajá. Y por supuesto, cuando yo escucho de Freud, no digo, ay, es lo contrario a la psicoterapia que yo viví. No. De hecho, yo no sabía que iba a psicoterapia. Ahorita lo puedo decir porque ya tengo estudios. Y con el tiempo, y mis psicólogos, mis psicólogas, eh, voy a dejar para mí el motivo de mi risa. Bueno, es que era muy bella. Para mí en mi juventud. Ahorita si la viera seguro no me gustaría, pero en mi juventud para mí era muy bella. La psicóloga.
Pero, no, y también ella era seductora y no lo quería admitir ella. Y era con un niño, yo era un jovencito, pero bueno, psicoterapia. Eh, Entonces, em, conozco yo a los 15 años sobre el doctor Sigmund Freud y su experiencia con Charcot me llena de dudas. Su experiencia con la hipnosis, y lo digo en mi propio libro, se me hace muy atrayente. Y por supuesto, me acerco al psicoanálisis buscando poder, ¿por qué no decirlo? Soy un ser humano, y encuentro otro poder, un poder mucho más real. Oh, queridas y queridos, no solo la fantasía, el habla, he ahí un poder que requiere preparación. Y sin duda, para poder hablar, no hay nada, nada, nada como el psicoanálisis. Nada. Ni siquiera coaching, ni siquiera psicoterapias, ni siquiera cursos de oratoria. No. Simplemente es permitirse a uno mismo. Pero la libertad es un valor, digámoslo así, para, paradigmático, sin duda, paradigmático, ejemplar, pero también paradojal, la libertad. Porque quien es libre, es libre. Y quien tiene libertad, ¿para qué necesita otras cosas? Entonces, ¿quieren libertad? Si quieren libertad, pueden alcanzarla, pero esa libertad les va a costar a ustedes y nada más a ustedes. Por lo tanto, y esto solo por nombrar un solo valor, la libertad, en mi propio libro lo digo, no hay un bien sin que ese bien traiga un costo. La libertad, la inteligencia, el poder. Lo que uno quiere puede obtenerlo, siempre y cuando uno esté dispuesto a pagar el costo de. Y ahí no hay terapias, ahí no hay promesas de bienaventuranza. Ahí las cosas son como son. ¿Qué les puedo decir, queridas y queridos? Simplemente, si quieren ustedes someterse a los principios de la salud mental, bueno, definan lo bueno y aférrense a eso y paguen las consecuencias. Ustedes, yo estoy en otro lado. Dice el texto. Entonces, retomo esto. Aliviamos, sí, en lo posible. Pero si realmente debemos apelar en nuestro trabajo a los sentimientos de angustia y de culpa, ¿por qué no contar con ambos y trabajar con ellos sistemáticamente desde el principio? Yo misma lo hago simple. Lapsus, discúlpenme. Yo misma lo hago siempre. Y he descubierto que puedo depositar confianza absoluta en una técnica que se basa en considerar y trabajar analíticamente con cantidades de angustia y culpa que son tan grandes en todos los niños y mucho más claras y fáciles de percibir que en los adultos. Esto es cierto. Los niños, los infantes, niños y niñas, sienten más fácilmente y aceptan sus propios sentimientos más fácilmente que los adultos, al menos los adultos no analizados. Digo, no digo que yo sepa todo lo que yo siento, pero ciertamente el análisis me ayudó
no completamente, pero en gran cantidad, a acercarme a aquellos afectos, a aquellas emociones que yo no quería reconocer presentes o ausentes en mí. Ajá. Entonces, dice la doctora Klein, Anna Freud misma manifiesta en la página 56 de un título que no conocemos, que una actitud hostil o ansiosa, ¿qué? Niño hacia mí, vamos a ponerlo así, que una actitud hostil o ansiosa que tuvo un niño hacia mí no me justifica para concluir inmediatamente que en el trabajo se da una transferencia negativa, porque, palabras de Anna Freud, cuanto más tiernamente apegado a su madre está un niño, tanto menos impulsos amistosos le quedarán para los extraños. Ah, una extraña lógica. Es como si Ana Freud dijera, el amor se agota en la madre. Mm, ¿En serio? La transferencia, querida Ana, querida Anita. Ah, salud. Mm, mm. No creo que, como lo hace ella, podamos hacer una comparación con niños muy pequeños que rechazan lo que les es extraño. Mm. No sabemos mucho acerca de niños muy pequeños, pero es posible aprender mucho de un análisis temprano de la mente de un niño, digamos, de 3 años. Y allí vemos que solo niños neuróticos muy ambivalentes, ahorita explico esto, manifiestan miedo u hostilidad hacia los extraños. Es decir, la observación de Klein verá, querida Ana, querida Anita, no podemos hacer generalizaciones. Ajá. Pero yo, como Melanie Klein, puedo decir que ya niños con cierta estructura, con una cierta experiencia y con determinadas configuraciones afectivas, podemos decir que aman y odian fuertemente a papá y a mamá, pueden manifestar miedo u hostilidad, es decir, violencia hacia los extraños. Ajá. A partir de los 3 años. ¿Por qué? Pues porque ya tienen control sobre su propio cuerpo. Ajá. Y saben lo que están haciendo, agrediendo o teniendo miedo hacia los extraños. Ajá. Pero esto, querida Ana, ya es un rasgo neurótico. Ajá. Dice el texto. Mi experiencia ha confirmado mi creencia, usted lo dijo, de que sí, inmediatamente explico este rechazo como un sentimiento de angustia y de transferencia negativa y lo interpreto como tal en conexión con el material que el niño produce al mismo tiempo y luego lo retrotraigo a su objeto original, la madre, inmediatamente puede comprobar que la angustia disminuye. Aquí está equivocado. Pude comprobar que la angustia disminuye. A ver, yo creo que acabamos este párrafo, queridas, queridos, y terminamos el día de hoy. Ajá. Entonces, eh, digo, aquí, perdón, pero sí me reí de Klein. Querida Klein, querida doctora, es que eso no es... Mire, aquí ni cómo defenderla a usted. Usted lo escribió. ¿Cuál es su creencia, querida? En serio, ahorita lo voy a deducir. Usted cree en el psicoanálisis. Y cómo, si usted cree, ¿cómo lo va a poner a prueba? No es la primera vez que hago estas observaciones en Klein, porque, queridas, queridos, por supuesto ahí se atraviesa mi propia experiencia como analista. El análisis es por sí una práctica científica, por sí solo.
Es verdad, yo también tengo creencias, pero, queridas y queridos, tengo creencias hacia mí, tengo creencias hacia los niños, creencias, tengo creencias hacia Freud, tengo creencias hacia la vida. Es inevitable, soy un ser humano. Ajá. Pero, queridas y queridos, decir que mi experiencia confirma mi creencia, digamos, me hace dudar a mí sobre qué es el psicoanálisis para Melanie Klein. Una forma, al parecer, de confirmar sus creencias, de reforzar su yo, posiblemente de ejercer una clase de control sobre otros. Ajá. Posiblemente. Lo voy a dejar así, queridas y queridos. Ajá. Porque primero que nada, ya me están buscando. Segundo, este video no quiero que sea tan extenso, tan pesado. No se trata de leer 10 páginas por video y ya, sino de divertirnos con el texto y de llevarnos algo de él. Ujú. Entonces, esto lo repito. Es verdad, queridas, queridos, podemos nosotros, y no solo como analistas, como maestros, como doctores, como lo que ustedes gusten y manden, pero al establecer contacto social con un niño, con una niña, ser víctimas de rechazo de ellos, ser víctimas de agresiones de los niños hacia nosotros. Y es verdad, eso puede no provenir de nosotros, sino de una figura real para ellos, papá o mamá, o hermano, o tío, abuelo. Eso no quiere decir que esos niños estén siendo maltratados, simplemente que nos identifican a nosotros como otros que van a ponerles límites, que van a decirles, niño bueno o niño malo, pórtate bien o no te portes mal. Ajá. Eso ya es motivo para que nos deseen la muerte y de las peores que se puedan imaginar. Ajá. Eso es verdad. Sin embargo, queridas y queridos, el hecho de que yo le diga a un niño, es que me odias porque odias a tu mamá. No, no, queridas y queridos. Y que eso vaya a aliviar inmediatamente el odio encarnado en la vida de un niño, de una niña, hacia los adultos, eso no. Voy a ponerlo de esta manera y voy a ser aquí un poco ofensivo. Supongamos que vamos pasando por la calle. Voy a tomar una situación real que no actué yo de la manera que voy a describir. Iba yo pasando por la calle y un niño sentado, niño de aproximadamente 5 o 6 años, me ve pasando y me dice, feo. Simplemente lo vi y yo seguí. Y fui a un local comercial de la zona y yo vi al mismo niño que a varias gente que pasaba se les quedaba viendo a los ojos y le decía, fea, fea, feo. Ajá, con la intención de molestar. El niño estaba repartiendo agresión verbal a diestra y siniestra. Podría ser muy inocente, muy sencillo, pero supongamos, le regresamos esa agresión verbal al niño. Yo no hice esto, pero ¿qué hubiera ganado yo si le hubiera dicho, aquí viene la ofensa, tu madre es una perra? Ajá, a ese niño que me dijo feo. Ajá. Eso le hubiera dicho al niño, tú odias a tu mamá, y eso hubiera sido bueno
para el niño. Bueno, ya estoy hablando de bueno. Ahorita simplemente estoy fantaseando. Pero la situación que les describo fue real. Yo no le dije nada al niño. Primero que nada, no quería yo establecer ningún contacto con él. Simplemente fue algo que ocurrió, algo que yo no procuré aliviar porque dije, ¿ese niño qué? Es verdad, digo. Y es que miren, esto que describo es algo muy común. Podríamos decir, es la actitud, y eso es algo que debo de analizar, la actitud que tomamos hacia la gente en la ciudad. Tú no existes, tú no existes, tú no eres nada. Ajá. Pero eso es un problema mío. Eso es algo que debo analizar. Ajá. Y con mi silencio le dije eso al niño. Ah, soy feo. Tú no eres nada. Ajá. ¡Pum! Y no fui el único que hizo eso. Silencio, frente al niño que decía feo, fea, feo, fea. Ajá. Y ahí no estoy diciendo que el niño estaba angustiado, no, el niño estaba muy tranquilo, sentadito en una banca, repartiendo fealdad a todo el mundo. Ajá. Una agresión de un niño, ¡pum! Y no fui el único que lo ignoró. Ajá. Pero ahí, queridas y queridos. Por eso digo, lo necesito analizar eso en mí. Y no por nada lo estoy hablando en un texto que es sobre análisis infantil. Los niños agreden, las niñas agreden, ajá, física o verbalmente a otros niños y a otros y adultos, ajá. Ahí ellos no respetan. Una buena respuesta, pienso yo. ¿Tu mamá es fea también? Digo porque ciertamente el niño estaba agrediendo, pero ahorita que lo pienso, el niño estaba solo, pero como no lo vi angustiado, yo pensé, sus cuidadores deben de estar cerca. Ciertamente, ahora que lo pienso, digo, la situación no me llamó la atención a mí, no le llamó la atención a ninguna otra persona y hubimos varios adultos ahí. Al menos lo vi solo. No se me ocurrió preguntarle con quién estaba. Digo, fue algo real, ciertamente. Pero, queridas, queridos, situaciones así ocurren a diario, no solo en México, en todo el mundo. Los niños forman parte de la humanidad, parte del escenario humano. No se me ocurrió preguntar, tal vez por la agresión sentida, al dueño del local comercial al que fui quién era ese niño. Ahorita quisiera yo recordar que cuando salía del local comercial ya estaba el niño con su familia. Sí, es verdad, lo vi interactuar con una mujer adulta y en una situación donde el niño no se veía angustiado. El niño más bien se veía feliz de establecer contacto con esa mujer. Y una mujer en una ropa muy casual. No recuerdo si llevaba short o pants. No, no sé si era su madre, pero el niño sí era bastante ofensivo, maleducado, podría decir. Ajá. Y ciertamente en mi silencio, y en el silencio también de muchos, miren, cómo opera justamente la conciencia, el recuerdo. Vamos a finalizar esto, ¿no? Bueno, ya me angustié yo. Es que me dije sí, y si estaba solo, y si estaba pidiendo ayuda.
No, pero sí, estaba muy tranquilo, repartiendo fealdad y, ciertamente, no quise yo convivir con ese niño. No quise yo dirigirle la palabra. No quise tampoco preguntar por ese niño en otros lugares. En el momento, claro está. De hecho, conozco a mis vecinos, conozco a la gente de mi comunidad y a él no lo identifiqué. Y se veía muy tranquilo como para no pertenecer a una comunidad y estando solo al parecer. Ajá. Eh, entonces, queridas, queridos, mm, miren, aquí en esta situación que narré, por un lado, el niño no manifestaba un sentimiento de angustia, pero sí manifestaba, digámoslo así, una ambivalencia muy particular, agresiones. Eso era lo que él hacía. Ajá. Y sin embargo, al revivir la escena, yo me angustié. Ahorita. Ajá. Por eso les digo, uno puede ser analista y al mismo tiempo, como niño, como niña, seguir produciendo afectos, ideas, fantasías, etcétera, etcétera, etcétera. Hablando de transferencia negativa. Ujú. Sentimientos de odio hacia sus cuidadores. Ujú. Terminamos aquí. Esto se manifiesta con el comienzo de una transferencia más positiva y con ella de un juego más vigoroso, podemos decir más libre, podemos decir los niños establecen ya un intercambio simbólico con los analistas. Ajá. Simbólico, lenguaje, juego. Ujú. En niños más grandes la situación es análoga, similar, parecida, aunque diferente en algunos detalles. Por supuesto, mi método presupone que desde el comienzo quiero traer hacia mí tanto la transferencia positiva como la negativa. Y además de esto, investigarla hasta su origen, la situación edípica. Estas dos medidas concuerdan plenamente con los principios psicoanalíticos, pero Ana Freud las rechaza por razones que me parecen infundadas. Queridas, queridos, dejamos hasta aquí, no sé cuánto, es un poco más de una hora, de eso estoy seguro, sobre este video. Y tenemos casi, bueno, más o menos 20 páginas por delante. Avanzamos poquito, pero ha sido un buen trabajo al día de hoy. Y nos vemos el próximo viernes con Vida y obra de Sigmund Freud, texto de Ernest Jones. Eh, Hay mucho que hacer en este campo del psicoanálisis y mucho que haremos, ¿vale? Eh, Y digo haremos porque los miembros de este canal podemos ya establecer contacto con su servidor y establecer no solo objetivos específicos particulares de trabajo conjuntos en cualquier parte del mundo, gracias a Internet, gracias a YouTube, gracias a Telegram o otras tecnologías que nos permitan interactuar y seguir trabajando no solo en la clínica, sino en muchas áreas de lo que conforma la actividad humana. Les recuerdo, ahorita en estos momentos de grabado este video, tengo ya estudios profesionales en psicología, una experiencia profesional eh, en la psicología en la Ciudad de México de alrededor de casi 20 años. Me faltan, tengo 18 años ya practicando la psicología. El psicoanálisis lo conocí hace 15. Ajá. Eh, digo, cuento ya con cierta experiencia en el psicoanálisis y ahorita, al momento de grabado este video, estoy cursando estudios en Derecho en la Ciudad de México. eh, y
tanto en la psicología como en el derecho, el psicoanálisis tiene mucho, mucho que aportar. Ajá. Actualmente trabajo en atención a víctimas del delito en la Ciudad de México, no para una instancia gubernamental, sino para una empresa. No puedo decir que privada, pero sí tiene una relación de interdependencia con el gobierno de la Ciudad de México. Ajá. Dicho lo anterior, la suscripción a este canal, no solo hablo de suscribirse para, digamos, ser notificado del contenido que creo y que subo, sino también las membresías de este canal ya son, digamos, formas de establecer contacto directo con su servidor. Ujú. Pero bueno, con su servidor y otras personas. Ajá. Ciertamente, y esto por ser ya, tener experiencia en atención a víctimas del delito, tengan mucho cuidado con lo que la gente hace con ustedes y con los demás. Ujú. Por eso les digo, establecer o formar parte de una comunidad va justamente en relación a lo que uno quiere obtener de dicha comunidad, de dichas interacciones. Pero no digamos más por el momento, vámonos a descansar, yo me voy a comer y nos vemos